Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Café Luso, el podcast de Talento Luso, la casa del fútbol portugués en español. 13º programa. Algunos, Jesús Chueca, dicen que dan mala suerte. ¿Tú qué crees? Que esto ya empieza a ser triste, Pablo. Quedan tan pocas jornadas que entra la tristeza, ¿no? La nostalgia de una temporada que pasa, una temporada bonita, que aún queda mucha emoción en las últimas jornadas, pero que ya poco a poco va despidiéndose. ¿Tú eres de los que no le gusta utilizar el 13, pasar debajo de las escaleras y este tipo de cosas o no? Yo debajo de los andamios es lo único que no me No. gusta pasar. No sé si eso da mala suerte, pero es lo único que no me gusta pasar. Bueno, pues vamos con el programa número 13 de Café Luso, del podcast de Talento Luso. Antes de nada, y antes de recordar los temas que vamos a tratar en el día de hoy, recordarles que estamos en redes sociales. Supongo que muchos de vosotros y de vosotras nos seguiréis ya, pero estamos por Twitter, por Instagram, tenemos página de Facebook, canal de YouTube y el podcast lo puedes escuchar tanto por Spotify como por iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. O sea que por opciones no será. Y si hay alguna en la que no estamos, nos lo escribes y ahí estaremos. Jesús, antes de empezar con los primeros temas, vamos a hablar de un par de noticias destacadas de la semana y después vamos a hablar de la lucha por el liderato en la que están inmersos Porto y Sporting. Vamos a hablar de lo posible o no posible de una marchada del Sporting. Vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, y como vamos a hacer, bueno, llevamos haciendo los dos últimos podcasts y vamos a hacerlo de aquí a que acabe la temporada porque es el gran tema del final de jornada, de la recta final, que es la zona baja, que es la lucha por evitar el descenso. Y vamos a hablar también con Pedro Bezanilla, que se va a pasar por aquí por el podcast para hablarnos de el Benfica juvenil, que ha sido campeón esta semana de la Youth League. Pero después lo tratamos. Así que si vamos por temas, primero toca hablar de un par de noticias que en las últimas horas han dado que hablar o están empezando a dar que hablar. La primera de ellas, Jesús, es el principio de acuerdo que ha anunciado el Benfica con el entrenador alemán Roger Smith. Era un secreto a voces, ya lo filtraron muchos medios, se habló del interés y de las conversaciones, ya lo ha confirmado el club porque ha tenido que emitir un comunicado diciendo que está todo, digamos, en regla y según el artículo número tal del Código de Valores Mobiliarios y demás, ha tenido que informar de este principio de acuerdo como tal. Dice, existe un principio de acuerdo para la contratación del entrenador Roger Smith, al cual todavía no se, o sea, la cual todavía no se encuentra formalizada Sí, sí, sí. esta negociación. Ya nos han llegado algunos comentarios, si te parece los leo, de algunos seguidores por Instagram uno y por Twitter otro. Me gusta esa diversidad. Los leo y después también quiero saber tu opinión de estos comentarios y en general de la llegada o de la más que posible e inminente llegada de Roger Smith al banquillo del Benfica. Pedro FR04 por Instagram nos dice, ante la pregunta de si creemos que va a ser importante, que va a ser un antes y un después en la trayectoria del Benfica de los últimos años, dice, creo que si las cosas van normalmente bien, puede incluso consagrarse como el mejor entrenador del Benfica en el siglo XXI. Palabras mayores estas, ¿eh? Y dice, me hace mucha ilusión la apuesta seria y estructurada por los jugadores jóvenes y su fútbol, el de Roger Smith, de ataque con líneas altas y presión constante. Y Carliños Gómez por Twitter nos dice que está encantado de la vida y que lo más importante que le da uso a los jugadores jóvenes y que el Benfica de hoy tiene nombres en el equipo B, en el filial y en el sub-19, en el juvenil, del que después hablaremos, muy interesantes. Eso nos decía Carliños y también Pedro por Instagram. ¿Qué te parece la llegada de Roger Smith y qué te parece un poco esto? Quizá se ha venido un poquito arriba el amigo Pedro, ¿no? Diciendo que ya que se va a consagrar como el mejor entrenador del siglo XXI del Benfica. Al final tiene bastante competencia, ¿no? Y todavía no ha llegado a Lisboa y ya lo estamos encumbrando y es un poco complicado, porque siempre llegar a un club de estas dimensiones como el Benfica con tanta presión social y de la masa de aficionados es muy difícil. Pues a ver, yo personalmente no lo conozco mucho a Roy Smith. Al final parece que sí que va a traer como una vertiente de fútbol que no estábamos acostumbrados aquí a ver en el fútbol portugués, de presión más alta, un poco más físico, más estar siempre, casi siempre que se pueda en campo rival y para ello yo creo que el Benfica necesita cambiar por completo la plantilla, ¿no? Al final creo que vamos a ver un mercado muy con muchos movimientos, con muchísimos movimientos y también estoy de acuerdo con el comentario de Carliños, que el Benfica tiene jugadores muy interesantes, tanto en el Youth League, en el juvenil, que ha ganado la Youth League, como en el Benfica B, en el filial, que ha hecho una gran temporada en Segunda Liga, está haciendo una gran temporada.
y que para ello hay que cambiar por completo la estrategia que ha seguido el club en los últimos 2 años. En los 2 últimos años hemos visto a un Benfica más comprador, que ha invertido muchísimo dinero en jugadores que unos han salido muy bien, como puede ser el caso de Darwin Núñez, y otros han salido un poco peor, un poco rana, Ujú. y ahora tendrán que apostar por jugadores de la casa, revalorizarlos para después seguir con este ciclo que lleva de venderlos a un alto precio. Pero para ello hay que apostar en ellos y formar el primer equipo con gente de la casa. Yo al bueno de Roger Smith todavía no lo conozco. Tenemos que decir que todavía no es oficial, pero es verdad que todo apunta a ello. Evidentemente, ya hay principio de acuerdo y parece que todo está, que será cuestión de días o semanas que se haga oficial como tal. Dicho lo cual, no conozco exactamente lo mismo que tú a Roger Smith. Sabemos que tiene fama en Alemania, ahora también en Países Bajos por su buena trayectoria en PSV. Ya hablaremos con alguien especializado en fútbol neerlandés para que nos hable un poquito más de su última experiencia. Pero coincido contigo, Jesús, porque a mí lo que me gusta mucho del fútbol, de lo que más, es el tema de ver jugadores jóvenes, cómo se van desarrollando, cómo dan salto y explotan sus carreras. Y lo que se le puede leer o escuchar de este tipo es que le da mucha oportunidad a los jóvenes y le da mucha importancia. Así que parece que tiene un buen campo para cultivar, que es la academia del Benfica. Así que tú eres de Países Bajos, ¿eh? Yo pensaba que eras más tradicional de Holanda, de que se llama Holanda y... Soy muy, yo a tope con seguir diciendo en Holanda. Es verdad que soy muy soldado de la RAE. Soy muy soldado Ah, de la RAE. vale, Si vale, la vale. RAE me dice que tengo que decir Países Bajos, lo digo. Si le tengo que cambiar el nombre a mi madre y me lo dice la RAE, yo le cambio el nombre a mi madre, ¿sabes? Soy muy soldado de la RAE, pero a tope con Holanda, la verdad. Creo que al final hay que entendernos y punto. Bueno, al igual que se pueden empezar a entender o no, belenense, SAT y os belenenses. No creo que se vayan a entender, pero bueno, por lo menos ya no tienen mucho que ver. Jesús, cuéntame esto porque ha salido en las Yo, últimas horas una noticia. pues el comentario, ahora que acabas de hacer, es que parece una tontería. Yo creo que ahora, a partir de ahora al belenenses ya no se le puede llamar belenenses SAD, se le tiene que llamar solo BESAD. Besat. Está casi Bonito chulo, nombre, ¿eh? ¿eh? Lo de Besat, Bonito ¿eh? nombre, ¿eh? Está casi Bonito chulo. nombre. Puede empezar a tener un poquito de mística lo de Besat. Nada, pues que el Tribunal de Lisboa ha decretado que el Os Belenenses, el club mítico que en los últimos años ha tenido que jugar en las distritales, ha llegado este año creo que al Campeonato de Portugal y está luchando por el ascenso a Liga 3, y el BESAD, Va muy que bien, está en por la cierto, ¿eh? primera, que En los está en primera, belenenses. que está en primera liga desde hace también unos cuantos años, con un conflicto entre las dos partes. Está el BESAD peleando por no descender, va colista, y en los belenenses, pues ha habido un conflicto muy grande, muchas grandes dimensiones, pues el juez ha dictaminado que los dos clubes ya no tienen nada que ver. Por lo tanto, no hay ninguna relación, ni ¿cómo llamarlo? Ni formal ni informal, que los una, que los ligue, y por tanto los dos clubes ya pueden coincidir en la misma categoría, que hasta hace poco no podían hacerlo. Por lo tanto, el belenenses, los belenenses está intentando hacer una escalada de divisiones hasta llegar a la máxima categoría. Ahora sí que podría llegar, en este caso, a primera división como siempre, y también lo que dice el comunicado es como que incentiva a una nueva SAD o a la misma SAD a invertir más para que el club por fin vuelva a donde se merece estar, que es en la primera división. Y una pregunta que te quería hacer, por lo que has comentado, ¿no? El tema de que ahora, pues lo normal parece que después de que se haya confirmado esto, se van confirmando cada X meses algún tipo de novedad judicial en este sentido, por todo el entramado. Algún día lo tocaremos, ya lo hablé con Miguel Pereira, que algún día lo tocaremos este tema en profundidad, a lo largo de un vídeo en YouTube y demás, explicándolo bien. Pero ¿tú crees, Jesús, que de cara a temporada que viene o próximas habrá un cambio de nombre como tal del club más moderno, el de reciente creación, el de la SAT únicamente? Pues yo creo que al final la justicia como que lo va a obligar, ¿no? Como que va a tener que ya romper todos los vínculos. Si ya tiene pocos, va a tener que romper todos los vínculos, porque al final uno de los vínculos más importantes es que se quedó con la plaza en la máxima categoría. Y yo creo que sí, el miedo que puede existir es que se cree una tercera SAD y que haya tres, en principios, belenenses, ¿no? No sé, es un tema complicado que Sí, tampoco controlamos mucho, porque va claro. con el tema de los tribunales. Ya sabemos cómo la justicia, Portugal, pues es similar que aquí, con mucha burocracia, con muchos procesos, con muchos recursos, y al final lo que quieren todos los aficionados al fútbol portugués es que los beleneses, que el histórico, que el que más aficionados tiene, vuelva cuanto antes al fútbol de élite, al fútbol profesional.
Bueno, Jesús, pues si te parece, vamos a empezar a hablar del liderato, de esa lucha que tienen Porto y Sporting. Ha ganado el Sporting su partido en el Estadio de Ubesa al Boavista, lo hizo después, a sabiendas de que el Porto visitó la Pedreira, el campo municipal de Braga, y perdió ante el Sporting Club de Braga, el equipo de Carlos Augusto Carballal, con un único tanto de Ricardo Horta. Por cierto, para mí, antes de empezar a analizar esto de Porto y Sporting, especial mención creo que merece Ricardo Horta su temporada, ¿eh? Porque años atrás venía dejando detalles, pero tenía subidas y bajadas de rendimiento. Para mí este año un rendimiento influyente y sobre todo regular todo el año, ¿eh? Simplemente porque quería meter esta mención a alguno de Ricardo Horta. Aún así Eh, no irá con la selección, tranquilo. no, ya no lo creo, ya no lo creo. Me apena mucho, es verdad que ya lo hemos hablado alguna otra vez, porque tiene mucha competencia en su posición, tiene mucha competencia. Pero veremos a ver, también de cara, bueno, todavía le quedan años a Ricardo Horta, nunca se sabe, ¿eh? Si hay cambios en banquillo, nunca se sabe, pero es verdad que de aquí al Mundial seguro que no. Lo que de aquí a 3 semanas, ¿qué va a pasar? Jesús. Pues yo creo que no va a haber sorpresas, ¿no? Sería una catástrofe muy grande. El Oporto tiene que sumar 4 puntos de 9 que hay en juego y yo creo que sería una catástrofe viendo el calendario que tiene. El Ujú. Oporto volvió a tener problemas ante un buen equipo como es el Braga que ha tumbado, que ha ganado a los tres grandes en una vuelta, que eso es un hecho casi histórico. El equipo de Carlos Carvalho ha ganado al Sporting, ha ganado al Benfica y le ha ganado al Oporto, que es una situación muy difícil. Y lo triste del Braga es que a pesar de haber ganado a los tres, se va a quedar por detrás de Sí. los tres en la clasificación, que yo creo que es el tema que hay que analizar qué ha pasado en el Braga para no estar compitiendo, Sí. pues por ejemplo, por entrar en Champions. Es Y verdad en que el el tema Braga de, ahora está terminando la temporada bastante bien, con muchísimas victorias y demás, pero tuvo en enero-febrero tuvo una bajada de rendimiento en la que perdió algún otro partido, empató mucho y ahí fue cuando empezó a separarse mucho del Benfica. Ahora ha recuperado alguna distancia, está a 9 puntos, con 9 por jugarse. Tendría que ganar todo y perder todo Benfica para simplemente estar igualado a puntos, algo que no va a ocurrir y la cuarta plaza no, es inamovible prácticamente para el Braga. que al final lo que comentábamos hace un par de semanas, que uno de los desafíos que tenía el Oporto era acabar la liga como invicto y al final el Braga pues le ha derrotado, ha puesto punto final a una racha de 58 partidos invicto, creo que desde el 2020 y al Sí, final ha sacado con desde 6 y eso octubre. es un... Sí, entonces es un tema, es una victoria que en estas alturas del campeonato y con la ventaja que tenía el Oporto, quizás no significa mucho porque ahora el Oporto tiene todavía 3 partidos ante Vizela en Dodragao, ante Estoril también en Dodragao y visita al Benfica, pero antes de visitar al Benfica tiene que hacer los deberes esta semana contra Vizela, porque si no sí que te van a entrar los nervios y el canguelo de que estáis obligado a puntuar allí. Es que vamos a poner un poquito el contexto, ya lo hemos puesto, pero bueno, otras semanas me refería, pero cada semana hay que actualizarlo un poco. Con la victoria del Sporting y con la derrota del Porto, la distancia que había de 9 puntos se reduce a 6 y son 9 los puntos que quedan por jugarse. Es decir, de los 3 partidos que quedan, el Porto tiene que ganar por lo menos 2, ganándolos también el Sporting. También puedes, evidentemente, no ganar si el Sporting se pierde puntos en el camino. Porque igualados a puntos, igualados a puntos, Porto y Sporting, ¿cómo está el golaveras directo en enfrentamientos entre los de Amorín y los de Sergio Conceição? ¿Lo recuerdas de memoria, Jesús, o no? Porque yo realmente ahora mismo no me acuerdo, soy Yo muy creo que malo. lo tiene y yo no sé si está empatado o lo tiene ganado el Oporto. Ujú. Igualmente, a ver, a ver, hay que ser realistas. Lo normal es que Porto no falle y si falla en su calendario, que lo vamos a repasar, tanto el del Porto como el del Sporting, es en ese partido que tiene contra Benfica el próximo 7 de mayo, por cierto, en la tarde del próximo 7 de mayo. Primero recibe a Vizela y después finaliza la temporada contra el Estoril. Y vamos a analizar también, vamos a hablar del calendario del Sporting para tenerlo también en mente. Este próximo fin de semana recibe a Gil Vicente, visita a Portimao y después recibe a Santa Clara. Un Santa Clara que ya lo tiene todo hecho. Ahora después lo vamos a hablar en la próxima sección, pero
pero bueno, ¿qué te parecen los calendarios y qué crees que va a ocurrir en los partidos? Hombre, pues ya lo habíamos. Yo creo que el Sporting sí que tiene un calendario mucho más sencillo, que no tiene presión, no tiene ninguna presión, tiene que ir poco a poco sacando los partidos adelante y la patata caliente siempre la va a tener el Porto, que es al final quien tiene que sacar los puntos. En esta jornada, pues estaba claro que el Oporto tenía un compromiso mucho más complicado que el Sporting. El Sporting pasó por encima del Boavista. El Boavista con muchas bajas yo creo que no hizo casi no puso oposición y, Ujú. y es así. Y yo creo que el Sporting sí que no va a perder ningún partido de los que quedan hasta final de temporada, a pesar de que ahora recibe esta semana en el José Alvalade al Gil Vicente, pero es que el Gil Vicente está en unas horas tan bajas y en una racha tan irregular que, por ejemplo, no ha ganado ninguno de sus últimos 5 partidos y que tiene en riesgo Europa, pero es que yo veo al Sporting que sí que puede superar con facilidad a Gil Vicente, tal como está ahora mismo Gil Vicente. Para aclarar el tema de antes, que lo he estado revisando, Porto y Sporting empataron la primera vuelta 1-1, en la segunda vuelta 2-2. Por lo tanto, dos empates. Se tendría que ver la diferencia de goles y el Porto lo tiene mucho, mucho mejor. Ha marcado, si no me fallan las cuentas, son 17 goles más, si no me fallan las cuentas. Efectivamente, son 17 goles más a falta de 3 jornadas. Por lo tanto, lo tiene muy complicado. En caso de empate de puntos, el Porto sería campeón. Como decimos, con ganar 6 puntos de los 9 que quedan, siempre que los gane el Sporting, lo tendrá hecho. Eh, Otro día nos pararemos a hablar más detenidamente de nombres propios del Porto campeón, si es que lo es, que tiene toda la pinta, o del Sporting campeón, si es que obrase el milagro. Del Sporting, pues quizás lo tenemos mucho más analizado como campeón el año pasado, pero habría que cambiar evidentemente el contexto y algunos de los nombres propios. Pero así, a pinceladas, nombres propios así un poco de Porto, del equipo de Conceição que te hayan gustado este año, quizá que te hayan sorprendido o simplemente que se hayan consagrado. Pues al final yo creo que Evanilson y Vitinha creo que son los nombres los hombres revelación de la temporada en el Oporto. Evanilson que el año pasado tuvo que jugar algunos partidos en el filial Sí. para que el filial se salvase la categoría y Vitinha pues claro que venía de una cesión del Wolverhampton donde no había tenido mucho protagonismo y poco a poco se ha ido asentando en el equipo del Conceição. Y yo creo que aunque han pasado ya varios meses desde su salida, Luis Díaz fue el hombre de los primeros 4 o 5 meses en el Oporto, Sí, con mucha sin duda. diferencia Sin respecto duda, al sin resto. duda. Y a mí, por ejemplo, bueno, evidentemente el nombre de Taremi, pues yo creo que siempre hay que mencionarlo, la temporada que ha hecho. Yo me esperaba mucho más, no sé si tú, por tocar algunos temas también de estos equipos, porque no queremos ceñirlo solo a temas de resultados. Al Porto, por cierto, le costó muchísimo en el Municipal de Braga, ya lo hemos comentado, el Sporting no mucho, en el Besa venía con muchísimas bajas, como viene siendo habitual el Boavista, pero lo que decía, a mí un nombre del que yo me esperaba más, sobre todo en clave entrenador, por no haberle dado tantos minutos, es Chico Conceição. Ha tenido muchos minutos finales algunas veces, pero pensaba que iba a tener más importancia, sobre todo después de la salida de Luis Díaz. Pero parece que yo creo que la salida de Luis Díaz le ha venido mejor a Fabio Vieira, ¿no? Que ha empezado a sumar algunos más minutos. Otro que nos dejábamos, Fabio Vieira Sí, o Fabio Diego Vieira, Costa. muy bueno. Sí, Pero al no final esperaban del más de año. Chico, más Es que el minutos año para él. pasado su impacto fue tremendo el año pasado. Por Creo que, eso, que fue creo que tuvo un impacto quizás demasiado. sí. Demasiado impacto para lo que realmente es un chico muy joven, que todavía tiene mucho por desarrollarse y necesita oportunidades desde el principio. Al final, aunque sea su padre, le da pocos minutos. El año Sí. pasado sí que tenía que en esos demostró en esos pocos minutos todo el hambre y el fútbol que tiene dentro, pero este año no está teniendo ese gran impacto. Ujú. Y es lo que creo, que le falta un poco de minutos y un poco de regularidad. Al final es lo que tú dices, son 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Sí, pero hay días que en esos 10 minutos te da para tocar 8 balones o 9 Claro. balones. ¿En qué posiciones? ¿Contra qué equipos? ¿En qué situación? Es que al final es muy complicado, ¿eh? En esos minutos demostrar. Bueno, pues si el Porto finalmente se acaba consagrando como campeón, tendremos un vídeo en el canal de YouTube, evidentemente, hablando de nombres propios, mucho más extendido que estos pequeños detalles, pinceladas. Evidentemente, te hablando también de la figura de Sergio Conceição, que bueno, ha estado a punto, bueno, de conseguir el título siendo equipo invicto, pero no lo ha conseguido. Así que ahora es momento de hablar de la zona baja de la Liga Portugal. Muchos equipos, pero ahora menos.
había muchos equipos metidos en la quema, ahora menos. ¿Por qué? Dime los equipos que ya están salvados matemáticamente. Marítimo, Pasos de Ferreira, Santa Clara, Estoril y Portimonense consiguieron la permanencia matemática esta jornada. La gran mayoría de estos equipos ya la tenían virtualmente hecha, pero ya las matemáticas le dan la salvación. Al final era el objetivo de muchos de estos equipos, como por ejemplo el Estoril, recién ascendido a Primera Liga, que en la primera vuelta hizo un temporadón, estuvo muchas jornadas situado en puestos europeos, que poco a poco se ha ido cayendo, a partir del mercado de invierno se ha ido poco a poco yendo hacia abajo, también le ha costado mucho sacar los partidos adelante, y también yo creo que el Marítimo de Vasco Sibra merece una mención especial, porque con Julio Velázquez la verdad que el equipo había comenzado muy mal, sumando muy pocos puntos, y al final está colocado en séptima posición con 37 y le ha faltado poco por competir para esa sexta plaza con el Vitoria de Guimarães. A mí, eso que has dicho de Vasco Seabra lo firmo debajo completamente. Me parece también muy meritorio, lo hemos comentado algunas veces hace las últimas semanas y demás, el tema del mérito de Santa Clara, un equipo que, bueno, que cada jugador que mínimamente ha destacado se ha ido, además a media temporada, le lleva pasando 3 años prácticamente, la salida de Thiago Santana, me acuerdo que fue como la primera que el primer nombre que empezaba a sonar y que se fue, y después han sido varios jugadores. Unido eso, algunas decisiones que para mí no han sido del todo acertadas, como por ejemplo algunas marchas de algunos futbolistas en forma de cesión y demás, que no me parece lo ideal. Y hablo del nombre de Buldini, porque yo creo No que sé si estás podría... leyendo que es que he escrito un hilo del tema de Santa Clara hace una hora. No sé si lo estás leyendo No, no, no. o estamos coincidiendo aquí lo que estábamos pensando. Te No, juro no, que no, esta no, mañana he no. pensado lo mismo que tú, ¿eh? Pues ha sido justo ahora, estaba leyendo el guión que tenemos del programa y simplemente tenemos, tú sabes que tenemos los nombres de los equipos salvados y me parece que tiene mucho mérito, eso lo hemos hablado, el tema de Buldini no, eh, pero yo, no sé, son decisiones erróneas, pero al mismo tiempo te han ido quitando futbolistas y cada uno que destacaba, Carlos Junior fuera, Sí, sí. en Y fin, Crizán, que era el Crisán, máximo goleador, todavía no ha podido viajar a China por problemas sí, burocráticos, el tema este pero del COVID, y ahora sí. está destacando. Es que me parece un dato bastante interesante, que es Takagawa, el delantero japonés, que llegó cedido en el mercado de invierno, Eso sí es te lo he visto, es el eso te lo he futbolista de la leído. liga que menos tiempo necesita para marcar, 62 minutos, superando a Darwin Núñez con 73. Ha Ha marcado 5 goles, marcado ¿no? 5 goles en 9 partidos, Sí, 314 minutos solo, son pocos minutos lo que necesita para sí. marcar. Y el tema de Boldini, pues al final de Santa Clara el año que viene, con el propio Tagagua, Rui Costa y Boldini, pues tiene tres hombres muy interesantes en la parte de la ofensiva. Vamos a ver cómo lo gestiona, porque al final, Recordemos que estamos hablando de varios nombres, sobre todo estamos hablando de nombres ofensivos. Uno que para mí ha sido el mejor de la temporada, que es Ide Zamorita, tiene toda la pinta de que su próximo sí, equipo lo es ha el Sporting. confirmado, incluso hoy lo ha Sí. confirmado en la radio Renascença que el presidente del Santa Clara, que las negociaciones estaban casi Eh, hechas. sí, de hecho ya lo dijo, creo que, no sé si fue este señor que dices o no me acuerdo quién fue, no, fue un ex director deportivo de Santa Clara, dijo que se iba a ir al Sporting y habló de las posibles dificultades que iba a tener. Y bueno, que ya está teniendo. Dicho lo cual, hemos hablado de los equipos salvados. Vamos a meternos en los equipos que están todavía con fueguito, ¿no? Que están en la quema, que están ahí ¿Cómo te cerquita de gusta? ¿Cómo la, te gusta? de La la hoguera. hoguerita. Me gusta, ¿eh? Parece que me ensaño con los equipos que no lo Se te están ponen pasando unos, bien. se te abren los ojos hablando. A ver, vamos a hacer una cosa. Lo primero, ahora hablamos equipo por equipo, pero primero, la semana pasada, nosotros hicimos un pronóstico de qué iba a pasar en las últimas 4 jornadas. Ya se ha disputado la primera de esas 4. Entonces vamos a ir resultado por resultado, cuál hemos acertado y cuál hemos fallado. No el resultado como tal, sino 1x2, ¿no? Modo quiniela, gana, empata o pierde. Digo el resultado y digo lo que hicimos, lo que dijimos. Vizela 2, Arauca 1. Dijimos que ganaba Vizela. Aplauso para nosotros. Portimonense 1-0 ante Morirense. Ganó. Nosotros dijimos que empataban. Que por cierto, ahora sigo. Nosotros en el podcast nos pisamos algún resultado previo. Yo en redes sociales me he encargado de subir solo y únicamente el primer resultado que dijimos para que no hubiese evidentemente un resultado 2 veces diferente, ¿no? No sé si este fue el caso o no, pero bueno, en todo caso, error nuestro porque dijimos que empataban. Benfica 0, Famalicao
0, empate a 0. Dijimos que el Famalicão perdía, lógicamente dijimos que Benfica ganaba, nos equivocamos, ha habido empate y nosotros dijimos victoria de Benfica. Empate a 2 entre Estoril y Besat, o Belenenses SAT, como lo quieras decir. Nosotros dijimos que ganaba el Belenenses, de hecho nosotros dijimos que Estoril perdía hasta en las chapas. Por lo tanto, otro error, Jesús. De momento no sé qué tienes que decretar, pero de momento llevamos un acierto, 3 fallos. Que Besa de la segunda parte se mereció la remontada, ¿eh? Se mereció el 2-3. El Tondela 1, victoria de Guimarães 1. Nosotros dijimos que perdía el Tondela, por lo tanto, otro fallo. Ya son 4 los fallos de 6 posibilidades. Y la sexta y última posibilidad, que es el Boavista 0, Sporting Club de Portugal 3. Esta sí que la acertamos. Dijimos que perdía el Boavista, ganaba por lo tanto el Sporting. Así que de 6 oportunidades, de 6 pronósticos, hemos acertado nada más y nada menos que 2. Es verdad que algunos hemos estado cerca, Portimonense Moreirense perfectamente es un partido que podría haber acabado en empate, y el Estoril Belenenses SAT es verdad que es un partido que no hubiese sido loco que hubiese ganado el Besat. Es verdad que el partido del Benfica contra el Famalicão queda un poco ensombrecido desde el punto de vista positivo para el benfiquista por el título de la Youth League y por este tema de Roger Smith, que ya se venía hablando y que se ha confirmado ese principio de acuerdo. Queda un poco ensombrecido eso, pero como digo, para bien del propio Benfica. No hacemos muchas Yo creo que declaraciones, ¿no? Sobre, yo, sobre yo creo nuestros fallos no. generalizados. Yo creo que deberíamos recordar la clasificación, Sí, que de abajo arriba o como tú quieras. Yo creo que lo mejor es de abajo arriba. sí, de abajo arriba. Están 18º y 17º en zona de descenso directo. Belenenses SAT con 25 puntos, Tondela con 26. También con 26 puntos, 16º está Morirense en esa zona de play-out, que jugaría, recordemos, un playoff, una eliminatoria final contra el mejor tercero de segunda liga, que lo hablaremos la semana que viene, el tema un poquito de segunda liga y competiciones inferiores con esas fases de ascenso. Y después seguimos, que ya están de momento salvados tras esta última jornada número 31, Arauca con 27 puntos, Famalicão con 30, Vizela con 32 y Boavista con 33, porque ya Portimonense con 35 está salvado matemáticamente. Así que, lo dicho, Belenenses SAT y A Tondela ver, descendidos automáticamente, Morirense en playout, Arauca, Famalicão, Vizela, Boavista de momento salvados. es que solo hay 2 puntos de diferencia entre el Sí, colista, el Besat y el Arouca. La cosa está entre estos 4 y los partidos que faltan. Porque, por ejemplo, esta jornada que viene, Moreirense se enfrenta a Boavista, que Boavista en las últimas 2 jornadas ha recibido 7 goles y no ha jugado absolutamente a nada. Y Petit ya ha avisado a su plantilla que esto no está acabado, que al claro. final si pierde 2 o 3 partidos pues te entra el miedo. Y Moreirense ya ha decidido que va a llenar el estadio, va a ofrecer billete gratis entrada gratis a todos los aficionados que porten una cosa del club, ya sea una bufanda, una camiseta, cualquier cosa. El Moreirense se va a intentar volcar con la salvación y al final cuenta con algo que, por ejemplo, Besadi y Aruca no, porque yo creo que Moreirense y Tondela sí que tienen más masa de aficionados y Arouca y Belenenses no. Yo creo que a Vizela, Boavista y Famalicão ya hasta los daría por salvados, porque al final es una distancia muy grande y se van a pegar entre estos 4 equipos, pero es que está todo muy igualado, ¿eh? Yo Es creo que una está todo muy cosa, igualado. Para mí bueno, así creo que sí, diría que el que tiene un calendario más difícil es Boavista, ¿eh? A Boavista nosotros le dábamos solo 2 puntos con 2 empates ante Morirense y Vitoria de Guimarães, pero es que le queda Morirense, que se está jugando la vida, Vitoria de Guimarães, que le conviene mucho ganar para mantener o incluso conseguir la quinta plaza, adelantar a Gil Vicente, que todavía quedan 9 puntos y le separan tan solo 5, es decir, que no sería una cosa súper extraña, y terminar contra Tondela. Vamos a hacer un repaso de nuestros pronósticos, cuántos puntos le dábamos que sumaba de aquí a final de temporada y cuántos de momento lleva. El Boavista dijimos que sumaba 2, de momento ninguno. Portimonense dijimos que sumaba 5, de momento ya lleva 3. El Famalicão dijimos que sumaba 6, lleva 1. Vizela dijimos más 6 y lleva más 3.
Arouca dijimos que sumaba 2 y de momento no lleva ninguno. Morirense dijimos que sumaba 8 y lleva ninguno, lleva 0. Aquí yo creo que nos flipamos. Ya 8 es imposible. Ya o No, 9 o 8 7 no, o 6. Por eso. puede hacer 8, no, 8 No, no, no puede es hacer posible, pero más, puede hacer más más. o menos, más o menos. Puede hacer 6 7 o 9. Tondela dijimos más 6 lleva más uno y Besat dijimos más 7 lleva más uno. Es decir, de momento todavía estamos vivos, evidentemente, todavía puede pasar mucho. Y de hecho yo creo que los resultados, y de hecho dijimos que los resultados como tal no sé yo si eran muy realistas, pero la clasificación que nos quedaba, que con Arouca y Belenenses SAT descendidos automáticamente, Tondela con play-out, Moreirense, Vicela, Famalicão, Boavista y tal, salvados, eso sí me parece realista. Y ahora un tema que hay que tener en cuenta, que es los enfrentamientos ante rivales que estén salvados. Sí, Ante, por ejemplo, es que eso tenemos que tenerlo en cuenta, claro. Tondela esta semana visita Pasos Ferreira está salvado, Arouca visita Portimonense, está salvado, que al final sí que te lo tienes que currar, o por ejemplo esta semana el Tondela ya fue capaz de empatar al Victoria de Guimarães, a pesar de que el Victoria de Guimarães está jugando ir a Europa y la quinta plaza, y yo Y creo que un eso es muy tema que has importante. dicho de lo del tema de estar salvados, por ejemplo, Arouca este fin de semana recibe encima en Sí, casa sí, a claro. Portimonense. Portimonense encima que justo acaba de cerrar la salvación esa primera semana, cuando algunas veces se le da el día o los 2 días de descanso a la plantilla, pasa muchas veces en muchos clubes, no sé si es el caso o no, pero muchas veces pasa, que se le da algo más de descanso. Entonces, ahora el Arauca quizá, que lo dábamos como derrotado por el Portimonense, lo mismo suma esos puntos que no esperábamos, ¿no? Y ya en vez de sumar los 2 que le dábamos, lo mismo ya suma 4 o 5. Entonces ya el Arauca no estaría tan descendido, sino que está también ahí. A ver, lo que pasa, este es un poco el resumen. La verdad, no he podido ver ya tantos partidos. Primero porque trabajo los fines de semana y segundo porque no me da la vida para más. Pero la semana que viene, para este fin de semana que viene, vamos a hacer, de hecho voy a hacer un tema, voy a hacer un repaso de la jornada, qué partidos interesantes hay, porque Moreirense Boavista. Moreirense Boavista creo que es el domingo a las 6 Mori- o a las 7. me- Moreirense Boavista. vamos Que a ese hacer, creo que es el mira, partido más interesante de la jornada. jornada 32, repasamos muy rápidamente los partidos, ¿vale? Antes de terminar y marcharnos a la última sección y cogemos un partido 2 y sí o sí intentamos ver los dos para poder hablar un poquito más extensamente de eso. Digo los partidos rápidamente. Famalicão Estoril, Arauca Portimonense, Marítimo Benfica, Porto Vicela, Besat Sporting de Braga, Vitória Guimarães Santa Clara, Morirense Boavista, Sporting Gil Vicente, Pasos Tondela. Sin ningún tipo de duda, el que tú has dicho, Morirense Boavista, además de Moreira de Cónegos, es partido para ver. Y después, quizá que te diría el Arauca Portimonense, quizá por aquello de que el Arauca puede puntuar, pero bueno, lo dejamos en ese Morirense Boavista, de verlo y de la semana que viene pararnos un poquito más en este partido, aunque volvamos a comentar un poco cómo van nuestros pronósticos y cómo va la zona de descenso, pero para pararnos en un partido más. ¿Qué te parece? ¿Acordamos eso? Bien, bien. Bien, me gusta esa palabra. Bueno, pues al igual de bien me parece que el Benfica haya ganado la UEFA Youth League, así que vamos a pasar a la última sección porque vamos a hablar con el gran Pedro Bezanilla, pero antes vamos a contarte qué hizo el Benfica. Goleada de el Benfica juvenil, del Benfica sub-19 al Salzburgo en la final 6-0. Fue un partido de tenis, un partido más que empezó a estar decidido Jesús en la primera parte. Ya al descanso creo que se fue con 3-0 o incluso 4-0. Ya después los goles finales llegaron en el último momento de partido, pero fue un partido de los que está clarísimo desde el principio. El equipo suizo que venía de eliminar el equipo suizo, he dicho, ¿no? Es austríaco, ¿verdad? El Salzburgo, le he cambiado la nacionalidad. Bueno, pues el equipo austriaco Te venía lo de. perdonamos, ¿eh? Te lo Me lo perdonáis, perdonamos. ¿no? Vale. Que se jugó en Suiza, por eso es, Se por jugó en eso hay. Suiza. Sí, no, que se Venía. jugó en Nyon, se jugó en Suiza, Sí, por sí, eso sí, sí, ahí sí. la has De hecho, liado. creo que se juega allí normalmente, si no me equivoco. Venía de eliminar al Atlético de Madrid y al Paris Saint-Germain, que son dos de las mejores canteras de Europa.
en semifinales y en cuartos, en semis al Atlético de Madrid y en cuartos al PSG. Y por su parte, el Benfica, el camino en las eliminatorias para ser campeón, en semifinales ganó, bueno, eliminó a la Juve después de empatar y ganar en penaltis. En los cuartos de final goleó 0-4 al Sporting Club de Portugal en un derby lisboeta en Europa y en octavos ganó menos cómodamente ante el Midtjylland de Dinamarca. Grandísima versión del Benfica, Jesús. Vamos a hablar con Pedro Bezanilla en YouTube más extensamente, pero se ha querido pasar por aquí, por el podcast, para darnos simplemente tres pinceladas en forma de nombres propios. Así que, si te parece, Jesús, voy a saludar ya al bueno de Pedro Bezanilla, que nos va a hablar, como digo, de nombres muy interesantes. Así que, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Pablo, ¿qué tal? Es un auténtico placer pasarme por vuestro podcast para hablar sobre el Benfica, campeón de Youth League. Un Benfica liderado por varios jugadores, pero sobre todo por uno en concreto, que es Tomás Araujo, capitán del equipo central de 19 años, que sobre todo yo creo, además de tener esa jerarquía que posiblemente sea la que le haya brindado la oportunidad de llevar el brazalete, es un central sobre todo con las ideas muy claras. Le gusta mucho salir con el balón jugado. Es un central que se atreve a menudo, además, a conducir, se atreve a fijar para después liberar y generar pequeñas ventajas partiendo de esas situaciones, y por lo tanto es una pieza fundamental, sobre todo a la hora de estructurar el juego ofensivo del equipo. Bueno, y además de este nombre, del de Tomás Araújo, tenemos que hablar sí o sí, evidentemente, de Martín Neto, que es un nombre que ha dado muchísimo que hablar. Pues sí, Pablo, posiblemente yo creo que el siguiente jugador del que tenemos que hablar es Martín Neto, porque posiblemente sea no solo el jugador más destacado del Benfica, sino yo me atrevería a decir incluso el jugador más destacado de toda la competición. Es un mediocentro con mucha presencia, con mucha jerarquía, tiene prácticamente todas las condiciones necesarias que debe reunir un mediocentro, tiene mucho recorrido, es un jugador con buen físico, además tiene una buena técnica individual, es bueno también en la asociación, y sobre todo yo creo que su principal virtud es la de llegar de segunda línea. Es un jugador con mucha llegada, buen golpeo desde media distancia, por lo tanto yo creo que es el nombre más destacado de este Benfica. Y finalmente, vamos con el último nombre, Pedro. Ya te agradezco yo, muchísimas gracias por pasarte por aquí en este podcast. Ya pronto en YouTube vamos a tener un análisis mucho más extenso para todo el que lo quiera ver y sobre todo para dentro de un tiempo echar la vista atrás. Así que si te parece, vamos con el último nombre. Y el tercer nombre, aunque he de confesarte que me ha costado elegirlo porque es una plantilla llena de auténticos jugadorazos, es Diego Moreira, el extremo izquierdo de 17 añitos, que sobre todo yo creo es uno de los jugadores con mayor proyección del equipo. Tiene muchísimo descaro, es un jugador que cuando recibe el balón le gusta arriesgar, siempre busca un uno contra uno, de esos jugadores que prácticamente yo creo ha puesto en jaque a todos los laterales a los que se ha enfrentado en esta competición. Además, sobre todo enfrentándose a laterales que en estas edades ya sabemos cuando la diferencia en cuanto a edad puede ser también un aspecto diferencial, y él es un jugador que, independientemente del lateral que tuviera enfrente, siempre ha optado por intentar sacar ventaja de esas situaciones de uno contra uno. Bueno, Jesús, pues hasta aquí con esta intervención del grandísimo Pedro Bezanilla, que podéis seguirlo en Twitter como Bezanilla_Pedro, es periodista, es además entrenador, por lo tanto tiene conocimientos a nivel táctico y demás. Muy interesante también porque es un amante del fútbol internacional y concretamente de las jóvenes promesas del fútbol más juvenil. Así que, Jesús, hemos hablado de esa lucha de Porto y Sporting por el liderato. Ya concluimos que ambos creemos que el Sporting no tiene nada que hacer, pero a ver, si nos metemos el batacazo, nos lo metemos con todas las de la ley. Y hemos hablado, Jesús, de nuestros pronósticos, que de momento vamos más mal que bien, pero a ver la semana que viene, si tenemos más suerte con nuestros pronósticos, que hay partidos muy emocionantes, sobre todo ese que vamos a ver, Moreirense Boavista. Antes de despedirte, Jesús, ¿qué pasa en el Moreirense Boavista? Nosotros dijimos empate. Así que no te contradigas. Lo confirmo, lo confirmo, lo confirmo. Te he puesto los manguitos antes de que te tiras a la piscina. Porque Lo perfectamente confirmo. podrías haber dicho victoria del Moreirense, que tú al Moreirense le dabas
15 de 12 puntos posibles. Me ha fallado el morir ese, pero bueno, yo creo que tal como llegan los dos equipos, Boavista recuperará a Petar Musa y a Seba Pérez y a Thiago Moraes, y creo que las cosas igualan un poco más con el moreirense, que tiene problemas arriba. Creo que no pueden jugar ni Rafael Martins ni va a tener que jugar Andrés Luis arriba, así que va a ser un duelo complicado, con una atmósfera también complicada para los visitantes. Sí. Te doy una buena noticia antes de despedirte, y es que nosotros le dimos 8 puntos de 12 al moreirense, todavía puede conseguir 9. Así que todavía puede incluso superar nuestras expectativas. Así que con esa buena noticia te despido, Jesús, no sin antes darte las gracias por una semana más, por un programa más, estar aquí en Café Luso, en el podcast de Talento Luso. Jesús, muchísimas gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Un placer, Pablo, como siempre. Muchas gracias. Chao, chao, chao.